levantarás, no hay nadie como. Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Gracias, Señor, por esta mañana, por comenzar este nuevo día contigo, por estar a tus pies, Señor, escuchándote hoy, queriendo que tú nos hables al corazón, que tú, Espíritu Santo, edifiques nuestra vida. Gracias, Papá, por la noche que nos has permitido pasar, por el día que hoy recibimos, un nuevo día. Todo es nuevo en este día. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Hoy, Señor, es el comienzo de un día, el tercer día de este ayuno, Papá. Gracias. Gracias porque nos permites ayunar con alegría, con gozo, sabiendo, Señor, que estamos contigo, que nos hablas al corazón, que nos edificas, que nos instruyes, que nos fortaleces y que por medio del ayuno podemos hacer tantas cosas, Señor, aún estar pendientes de qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tienes tú que hacer en nuestro corazón, qué cosas, Señor, tenemos que entregarte a ti, qué cosas, Señor, estamos cada día fallando, quedándonos, Señor, hacia de cumplir, que tú nos puedas cumplir esas promesas que están en tu palabra, Señor. Cuántas promesas se han quedado allí, que todavía están esperando, Señor, ser cumplidas, porque hasta que no te entreguemos todo nuestro ser, hasta que no reconozcamos las cosas que tenemos que entregarte, Señor, de nuestra vida, de nuestra alma, nuestras emociones, sobre todo nuestra voluntad, Señor, para poder obedecerte, esas promesas no se van a cumplir. Bendito Dios, porque tú esperas que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. A medida que vamos avanzando en este camino, Señor, tú nos vas entregando esa tierra prometida, esas promesas, Señor, que se cumplen, no para verlas en otros, sino en nosotros mismos, en nuestra vida. Por eso, Señor, gracias. Gracias porque tú eres un Dios de pactos, un Dios de promesas. Cumples tus promesas, Señor, pero nosotros también te tenemos que cumplir a ti. Tenemos que obedecerte, tenemos que ir por el camino de la obediencia, de la sujeción, de la entrega, Señor, para poder ver tu gloria en todo lo que anhelamos, Señor. Gracias. Gracias porque tu palabra es verdad y la fe crece cuando entre más escucho tu palabra. La fe viene por el oír y el oír tu palabra de Dios. Tu palabra, Señor, entre más la escucho, más la fe crece, más la confianza en ti se afianza, más deseo, Señor, conocerte. Y te conozco es a través de tu palabra, a través de hacer tu voluntad, bendito Dios. Gracias, Señor, porque eres un Dios que no miente, un Dios que está con nosotros noche y día. Por eso, Señor, te bendigo en esta mañana. Por eso, Señor, te entrego este tiempo. Te entrego, bendito Dios, todos estos hogares que se abren para escucharte. Te entrego cada familia, cada corazón, bendito Dios, que dice, aquí estoy. Hoy, Señor, te los presento. Presentamos una iglesia que te ama, una iglesia que desea agradarte, una iglesia que está en este momento, Señor, rendida a ti. Todos los que se van conectando, Señor, los hogares que abren sus puertas, hoy los bendecimos. Hoy te decimos, papá, aquí estamos para oírte, para estar contigo y para disfrutar de este día como tú nos lo das. Bendice, alma mía, a papá. Bendice, alma mía, a papá, y no olvide ninguno de sus beneficios. Hoy no queremos olvidar la benevolencia tuya, los beneficios tuyos, el amor eterno con que nos amas. No queremos olvidar nada de lo que eres y lo que haces, porque te adoro y te alabo, Señor, por todas las cosas que tú haces y por todo lo que eres. Te adoro, Señor, con mi obediencia, con mi estilo de vida. Bendito Dios, hoy líbranos de la tentación y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno, Señor. Líbranos del mal. Espíritu Santo, gracias. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenos días, saludándolos desde nuestro devocional, mi cita con Jesús. Esa cita de amor con aquel que lo dio todo por ti, que lo dio todo por mí,
Estamos madrugando a buscar a Dios y su palabra, nos sentamos a sus pies. Este momento ya no hay nada que pueda interrumpir esta hora de devocional con la alabanza, con todo lo que hemos buscado antes. Y ya ahora nos tomamos la Biblia, una libreta de apuntes y vamos a escucharle al Señor, al Espíritu Santo. Continuamos con nuestro tema, la transformación, ¿cierto? En su vida, ¿cómo es? Vimos varios puntos importantes, estamos viendo en esa transformación y hoy queremos hablar, bueno, vamos a recordar un poquito que el cambio espiritual requiere ¿qué? Disciplinas. La disciplina se hace con el propósito de alcanzar ese crecimiento y que no es lo mismo que el esfuerzo propio. No es que yo voy a decir, hoy madrugo y lo voy a hacer. No, no es con mis fuerzas. El Señor dice, no es con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu, ¿sí? Entonces es más bien ser conscientes de que el Espíritu Santo está en nosotros y que cuando dependemos de Él, Él puede ayudarnos a esos propósitos para transformarnos a la imagen de Cristo. El problema es que queremos resultados sin el proceso. Queremos victoria sin guerra. Y Juan 16 del 8 al 11, el Señor nos habla de la importancia del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. También les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Juicio, justicia y pecado. Y finalmente el Espíritu Santo les mostrará que Dios ya ha juzgado algo que gobierna este mundo y que lo castigará. Yo por mi parte regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán más. Entonces hay que orar con ese cambio de una esperanza, un cambio espiritual, esa esperanza que usted tiene en Cristo, un cambio espiritual. Pero esto no se da si utilizamos las horas que tenemos en otras cosas, ¿sí? Viendo muchas películas, novelas, escuchando cosas que no nos instruyen, que no nos edifican y nos olvidamos de los medios que Dios ha provisto para ese crecimiento. Muchas personas dicen que oremos por el crecimiento y oramos por la que la persona crezca, pero todos tenemos que estar sometidos a la voluntad de Dios para ese crecimiento. Entonces hay que meterse a los estudios bíblicos, la meditación de la misma palabra que usted escucha, la adoración, la oración, el ayuno, ¿sí? La alabanza, todas estas cosas son armas espirituales que el Señor nos entrega. Ahora estamos en el ayuno, adoración, alabanza, estudio de la Biblia, todo está conjugado. Estamos haciendo todo esto para poder fortalecernos más y poder seguir hacia adelante. Esto es una responsabilidad y esa es la obediencia a esas disciplinas que producen una cosecha de bendiciones en nuestra vida. Lo vamos a ver a medida que los vamos practicando. Pero si nos quedamos sin hacerlo, entonces no vamos a ver esa bendición. Y el cambio espiritual lo produce el Espíritu Santo cuando ejercitamos fe y obediencia. Fe y obediencia. El enemigo lo que manda los dardos es hacia la fe. Recordemos cuando nos ponemos la armadura, ¿cierto? Que está en Efesios 6, que la tenemos que colocárnosla todos los días y usted tiene que entender qué es lo que significa cada pieza de esa armadura. Entonces, cuando usted se pone el escudo de la fe, que es la parte que va adelante, allí donde usted se guarda, el enemigo manda dardos allí adelante. El corazón es donde está la voluntad, ¿sí? Allí se le pone físicamente los soldados romanos, que esto lo saca Pablo de una enseñanza de ver el vestido que se equipaban los soldados romanos. Y él escribe a la iglesia de Éfeso cómo se debe vestir un soldado en Jesucristo, en la parte espiritual. Y es algo bien hermoso porque él toma las piezas de esos soldados y las lleva a lo espiritual. ¿Ve? Eso es lo que se llama inteligencia espiritual. Para que tú discernas, tienes que tener discernimiento. Pablo tenía un discernimiento muy importante. El Señor, ¿cómo hacía? Él traía lo natural, la naturaleza, y lo llevaba a lo espiritual. Yo soy el agua que sacia la sed. Sí, porque en lo natural tomamos mucha agua y nos encanta el agua si no nos secamos. Entonces el Señor dice, yo soy el agua que sacia la sed. ¿Por qué? Porque Él trae lo de la naturaleza, lo que nosotros necesitamos,
para ponerlo en lo espiritual. Entonces Jesús es mi agua que sacia mi sed. Jesús es el pan de vida. Él dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Porque en el tiempo todavía se come mucho pan, pero en el tiempo del Señor Jesús era muchísimo, muchísimo el pan que se comía. Entonces la gente buscaba a Jesús por el pan para que le diera la comida, para saciar el hambre física. Y entonces él dice, ustedes me buscan por la comida que perece, porque yo les doy comida, pero búsquenme por la comida que no perece. Yo soy ese pan que descendió del cielo. Entonces todas esas cosas naturales se traen de la naturaleza. Él habla del árbol que da frutos, comparándolo al ser humano cuando da frutos espiritualmente. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fe. Gálatas 5. Sí, Gálatas 5, 22, ahí está. Y está en Gálatas 5 también están las manifestaciones de la carne. Y esas manifestaciones de la carne es cuando estamos alejados completamente de lo espiritual. Y ahí está, ¿cierto? Se divide en grupos la parte de las manifestaciones de la carne. Entonces el Señor dice que no dejemos que la carne nos domine. Y cuando nos domina la carne se manifiesta todo lo que está en Gálatas 5, del 22 en adelante. Usted puede mirar Gálatas 5 y ahí está, ¿cierto? Empieza por la parte sexual, la parte íntima que tiene el ser humano y que muchas veces le ha dominado y le ha dañado su vida, su camino, y le ha hecho devolverse y le ha hecho muchas veces quedarse. Entonces ahí está todo eso. En la Biblia nos instruye para todo eso. Entonces, el Espíritu Santo comienza a trabajar con nosotros a medida que con la fe y la obediencia empezamos nosotros a caminar. Entonces, el enemigo manda ese escudo que es al corazón, pero el corazón en la parte espiritual es el yo, es lo que yo soy, no es el órgano físico. No es que el enemigo manda los dardos al órgano físico, no. El corazón es mi yo, el centro de mi vida. Y en ese corazón que hay es lo que funciona el alma, ¿sí? Lo que podríamos llamar el alma, donde están las emociones, donde están los pensamientos, donde está la voluntad del ser humano. Ese es mi yo, donde está el intelecto, ¿sí? Allí esa parte es donde él ataca mucho el alma. Para cuando yo pierdo la fe, si él manda ese dardo contra la fe, me bloqueó. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces él gana la victoria de las batallas que yo esté teniendo cuando yo dejo de confiar en Dios, cuando yo dejo de confiar y me busco esa fe por otros lados. Confío más en lo que me dice una persona, confío más en lo que estoy leyendo, confío más en lo que me dicen los medios de comunicación, me lleno de miedo y entonces ahí él ya me bloqueó. Él me bloqueó porque es en fe a lo que dice la palabra de Dios y obedecerla. Le creo a Dios y le obedezco. Entonces muchas veces él manda los dardos donde más débil soy. Si yo no tengo fe en el área financiera para meterme con el Señor y obedecerle en lo que Él me dice que yo dé, allí mando un dardo y lo bloqueó. Y usted se creyó que es así. Como es, y no le escucha a Dios, no le cree porque ya está bloqueado. Y esa persona empieza a sacar excusas, a justificarse el por qué no obedece a Dios en esa área. Y está dominada o dominado esa persona por lo que dice el enemigo le falló. O sea, ¿por qué? Porque en usted había duda, en usted había incredulidad, porque no trabajó en compañía del Espíritu Santo para tener fe y obediencia y hacerlo, como dice el Señor, no como a mí me han enseñado, ni como yo creo, porque yo tengo pensamientos erróneos. Por eso el Señor dice que renovemos la mente. Si nosotros renovamos la mente, es para tener la mente de Cristo. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces, si no trabajamos con el Espíritu Santo en fe y obediencia, no vamos a avanzar, porque siempre vamos a tener la duda y el enemigo seguirá mandando dardos. Dice la Biblia en Efesios 6 que él manda dardos de fuego, para que usted no haga
como el Señor le dice. Por eso tiene que estar los oídos atentos a la voz de Él. Y en el Filipenses 2, 12 y 13, ocúpense de su salvación, decía Pablo a los filipenses, pero el Señor nos lo dice hoy, el Espíritu Santo en esta iglesia. El Espíritu Santo ya está en nosotros y Él es el que nos convence. A medida que usted tiene una buena comunión con el Espíritu Santo, una buena relación, el Espíritu Santo le va convenciendo de lo que usted tiene que dejar y lo que no debe dejar. Por eso allí lo vimos antes, ¿cierto? Entonces, un verdadero cambio espiritual se inicia cuando usted es capacitado por ese mismo Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros, que ya está en nosotros. Usted tiene que ser consciente quién ocupa su vida. La Biblia dice que cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos también al Espíritu Santo y que nuestro cuerpo pasa a ser ese templo. Entonces, ¿quién vive con usted noche y día? El Espíritu Santo. Lo que pasa es que no somos conscientes de eso porque no creemos, porque hemos dejado que el Espíritu Santo se apague o se duerma. O muchas veces la muerte espiritual llega cuando el Espíritu Santo usted no siente nada que el Espíritu Santo le motive. El Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo da dirección, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Es una persona, está en nosotros y con nosotros. Entonces, cuando el Espíritu Santo está vivo en nosotros, nos aviva, nos lleva, nos fortalece porque nos lleva hacia esa obediencia. Entonces, a medida que perseveramos en cumplir con el Señor de la mano, ganamos batallas con Él, tenemos la victoria, porque el Señor es el que nos da la victoria. Entonces vamos a perseverar en humildad, obediencia y fe. Humildad, obediencia y fe. Una persona que no es humilde es una persona autosuficiente. Yo lo puedo hacer solo, yo no necesito, no busco consejos, no busco oración, no busco ayuda, porque yo soy autosuficiente. Y el Señor nos dice que así no podemos. El humilde, yo no necesito que nadie se dé cuenta de mis cosas, yo no voy a contar mis cosas porque tengo que ir a decirle a otra persona. Eso es orgullo. Pero la humildad reconoce una necesidad de Dios. Señor, yo te necesito en estas áreas, en estas solo no puedo. Obediencia y fe. Entonces, el cambio espiritual es posible y está asegurado a causa de una nueva vida que recibimos en el momento que nacimos de nuevo. Ese cambio espiritual ya es posible y está asegurado. Cuando usted recibió esa nueva vida, al nacer de nuevo, recordemos que son dos nacimientos, el que nace a través de la carne por nuestra madre, una mamá que Dios puso en nuestro camino para que naciéramos nosotros, y luego ya el nacimiento espiritual, que lo da Dios, lo da el Señor. Y ese cambio espiritual ya está asegurado, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos que caminar hacia esa victoria. De acuerdo con la palabra de Dios, en el momento que nacemos de nuevo, viene la regeneración, ¿sí? Y nos convertimos en una nueva criatura, un bebé cuando nacemos espiritualmente, ¿sí? Y entonces todo comienza a ser nuevo. Segundo de Corintios 5, 17. Dice, lo viejo ya pasó y ya ha llegado lo nuevo, ¿sí? Todo lo nuevo. Entonces el Señor empieza a cambiar tus pensamientos, a cambiar tu manera de hablar, a cambiar tu manera de ver las cosas. Entonces por eso es que muchas personas dicen, no, se metió a esa religión y lo cambiaron, ¿sí? Y no es eso, no es una religión, es un estilo de vida donde yo decido todas esas cosas que estaban erróneas en mi vida, que sean transformadas por algo que me da la paz, el gozo, que me llena del amor, que me llena de una verdad. Entonces, para nosotros que ya tenemos a Cristo, es una vida santa, ¿sí? Santa. ¿Por qué santa? Porque Jesús nos aparta, el Señor nos aparta de ese mundo donde estábamos, de esas tinieblas donde estábamos, para vivir en santidad, o sea, apartados para Él, donde ya en mi comunión es con Él. Dios es un Dios santo y no trabaja con el pecado.
no trabaja con la oscuridad porque Él es luz. Entonces me empieza a iluminar a mí mi mente, mis pensamientos, y no es cuestión de que más me esfuerzo, no. Es que yo trabajo con Él en un cambio sobrenatural que ya empieza a tener lugar en mi vida. ¿Cómo es ese cambio? Cuando Nicodemo se acerca allá en Juan 3, Nicodemo se acerca al Señor. Él era un hombre dice la Biblia que era muy conocido porque era estudiado, era un hombre importante dentro de los judíos, pero él no conocía bien a Jesús. Él no había nacido de nuevo. Y entonces él le llama la atención, él lo seguía, inclusive lo seguía de noche por miedo a que lo mataran. Esos son los que cuando somos de la secreta, cuando hay personas, discípulos del Señor de la secreta, que les da pena decir que son cristianos, que no hablan nada de Cristo en ningún lugar porque les da pena. Él era así, él era de la secreta, pero llegaba de noche y empezaba a mirar a Jesús hacer tantos milagros, hablar que él decía tan bonito, ¿cierto? Y se le acerca y le dice, yo sé, Señor, que has venido de Dios, porque si no hicieras las cosas que tú haces, no podrías hacerlo. Pero yo quiero saber cómo es que entro a ese mundo espiritual que tú estás hablando, cómo conozco el reino de los cielos, qué tengo que hacer. O sea, él estaba inquieto porque él lo iba y lo visitaba, pero en él no pasaba nada y el Señor decía, pero hablaba tantas cosas, él decía, pero ¿cómo será eso? Se inquietó y eso es lo que me pasó a mí cuando conocí al Señor. Yo también me inquieté. Yo decía, pero cuando empecé a leer, que me empezaron a enseñar a leer la Biblia, porque a mí me la enseñaron, como nos enseñan a todos. Yo decía, pero todo esto hace el Señor. Y yo, ¿por qué no lo entiendo? Porque todavía no pasa nada en mí, ¿cierto? Entonces allí es el que le dice el Señor, es necesario nacer de nuevo. Y él no entendía, o sea, él estaba ciego espiritualmente. Los ojos no le habían sido abiertos. Y entonces le dice, es necesario nacer de nuevo. Y él dice, pero ¿cómo así? Tengo que volver a meterme por el vientre de mi mamá. Lea Juan 3, ahí está, Nicodemo. Tengo que volverme a meter por ese vientre de mi mamá y volver a nacer. Y entonces el Señor le dice, no, mira, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, ya tú tienes un cuerpo, una carne, tienes una piel, tienes carne, ya, eso ya pasó. Ahora tienes que nacer espiritualmente. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces allí es donde tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro espíritu comienza a nacer de nuevo cuando nos comunicamos con Dios, que es espíritu. Todo lo espiritual nos lo hace ver Él. Y entonces dice, ¿cómo es ese nacimiento? Dice, es como el viento. Ese nacimiento espiritual es como el viento. El viento sabes que existe, oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es algo sobrenatural. Tú no sabes en qué momento comienza esa relación contigo, de Jesús contigo, pero comienza. Y entonces el cambio en tu vida se comienza a experimentar. Entonces esa santificación es el proceso por el cual esa mano de Dios, esa mano del Espíritu Santo está trabajando en ti y sucede un cambio que empieza a orar en nosotros como está trabajando en nuestro espíritu, en nuestras áreas espíritu, alma y cuerpo cuando se las empezamos a entregar. Entonces es una experiencia diaria. En 2 Corintios 3:18 dice, estamos siendo transformados a la semejanza de Cristo. 2 Corintios 3:18. Empieza el Señor en ese proceso. Entonces a trabajar en mi carácter, que si mentía ya empiezo a no querer mentir más porque me empieza Él a enseñar en su palabra que el que miente es padre, es hijo del diablo, porque dice que el que miente, el padre de la mentira es el diablo. Y a mí cuando eso yo lo leí por primera vez, a mí me impactó, porque entonces dije, ¿cómo así? Entonces el diablo tiene hijos que mienten. Yo no quiero ser hija del diablo, Dios me libre, yo te quiero a ti, Señor, quiero ser hija tuya, de verdad, una hija de verdad. Entonces a pensar qué cosas, cierto, me gusta mentir, y empecé a dejar que Dios trabajara en esa área
que a todos nos cuesta, porque nos enseñaron que las mentiras piadosas, que las mentiras no sé qué, que mienta para esto, que haga trampa en esto, que engañe con esto, que se lleve esto, que esto no quiere decir nada. Entonces a veces esos procesos son dolorosos en nuestra vida, pero tenemos la confianza de que un día será una transformación completa y seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Esa es nuestra esperanza. Cuando nos veamos cara a cara con el Señor, ¿cierto? Qué lindo. Ese día es hermoso. Dice, tenemos en Primera de Juan 3:2. La transformación será completa. Él trabajará en usted hasta que sea completa esa transformación. Primera de Juan 3:2 dice, queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios. Óigalo bien. Y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque lo veremos como Él es en realidad. ¡Wow! Imagínense pues, Primera de Juan 3:2. Entonces, esa es nuestra esperanza y ese es el trabajo que el Señor hace en cada uno de nosotros. Y para Él no es fácil porque esta arcilla, ¿cierto? Que somos nosotros, no es tan fácil de moldearla. Y ahí es donde vamos a Jeremías 18, el alfarero. Él es el alfarero nuestro. Y entonces Él da también una enseñanza a través de algo real, algo que en la vida se usa, ¿cierto? El alfarero es el que construye vasijas de barro. Y entonces, como nosotros de verdad somos barro, porque salimos de la tierra, nosotras mujeres salimos de una costilla, somos fuertes, ¿cierto? De esa costilla del hombre, del hueso salimos. El hombre Dios lo creó de la tierra. Y allí entonces Él nos lleva a pensar cómo está nuestra vida, pero no porque nosotras las mujeres seamos nacidas de la costilla del hombre, un hueso, no vamos a ser obedientes. No, más todavía tenemos que sujetarnos a Él. ¿Por qué? Porque las mujeres somos más atacadas por el enemigo. Acuérdese, ¿cierto? María, que llevó en su vientre al Salvador del mundo, y fue perseguida quiso que el enemigo la persiguió por toda parte para poder que Jesús no naciera. Y en nosotros es así, o sea, el enemigo nos persigue y nos engaña si nosotros no tenemos los sentidos ejercitados con el bien y el mal. Entonces vamos a ver un ejemplo en la Biblia y lo voy a dejar nombrado, que es el de Abraham. Hombres transformados en la Biblia. Fueron transformados a pesar de ser, ¿cierto? A pesar de ser personas común y corriente, como usted y como yo. Pero, ¿quién fue Abraham? Se le llamó el padre de la fe. Mire hasta dónde fue transformado. El padre de la fe. ¿Quién era Abraham? Bueno, en Génesis 12, del 1 al 7, les voy a leer para que allí luego lleguemos a ese estudio hermoso que el Señor nos muestra, hombres transformados por el amor y la mano de Dios. Y dice Génesis 12, del 1 al 7, que Dios llamó a Abraham, pero en ese tiempo se llamaba Abram, porque Dios luego le cambia el nombre. Mire, Dios hace con tanta transformación en nosotros que tiene que cambiar los nombres. Los nombres tienen un significado. Busque el significado de su nombre. Y si usted tiene un significado porque por la gracia del Señor, sus padres guiados de pronto por la mano poderosa del Señor, porque Él permitió que naciéramos, tenemos un nombre bien, bueno, bendito sea el Señor. Pero si no, Señor, bueno, todos, porque los nombres tienen una importancia dentro de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces, Él llama a Abraham. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué quiere decir eso? Dice, el Señor le había dicho, o sea que antes de que esta palabra, de ese llamamiento, ya el Señor se lo había comunicado a Abraham. Dentro de esa familia, que vamos a ver quién era, estaba Abraham. Y el Señor de pronto vio en Abraham un corazón que se podía trabajar en ese corazón porque era más asequible a conocer ese Dios verdadero que lo que su padre y toda su familia le había enseñado a Abraham. Pero le dice, tienes que dejar tu patria, tus parientes
y la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Ya le había dicho eso. Y entonces le da una promesa. Miren la promesa tan hermosa. Le dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Si tú te vas y haces esto, y muéstreme una vez si ahorita Abraham no es famoso. Muéstreme a ver si el Señor no cumplió esta promesa con Abraham. Claro que la cumplió. Te bendeciré, haré de ti una gran nación. ¿Sí? Miren, no hay cosa más hermosa. A veces el hombre busca las bendiciones y los aplausos de los hombres, la fama y el poder por medio, y las riquezas por medios propios. Y su fama nunca, usted muéstreme a una persona que haya sido famosa, que dure siglos de siglos de siglos su nombre recordado. Muéstremelo. Siglos de siglos de siglos de siglos. Tienen que haber hecho algo que les marcó de la mano de Dios, para que Dios permitiera que ese nombre nunca sea borrado. Borraré, escribiré tu nombre en el libro de la vida por siempre. Bueno, vamos a dejarlo hasta allí porque sigan leyendo Génesis 12 del 1 al 7. Génesis 12 del 1 al 7. Padre, gracias por esta mañana, por enseñarnos tu palabra, por llevarnos a meditar en cosas tan profundas como es la vida en ti, Señor. Porque la vida sin ti no tiene sentido, papá. No tiene gozo, no tiene alegría, no tiene valor. Pero de verdad, cuando nos metemos en ese camino que eres tú, conocemos la verdad y la vida. Señor, bendito seas, porque Jesús, tú eres ese camino. Tú nos invitas a meternos a ese camino para conocer la verdad y para tener la vida. Hoy, Señor, necesito de ti. Necesito esa mano poderosa que transforme todo mi ser, que quite de mí todas aquellas creencias erróneas, todas aquellas equivocaciones, todas aquellas cosas que todavía, Señor, batallo. Señor, perdóname porque de pronto he dejado que la fe mengüe en vez de crecer. Y la fe se tiene que llevar a como crece un árbol, Señor, para dar frutos. Señor, yo no estoy de pronto dando los frutos que tú esperas de mí. Tú dices que daremos cuando la semilla cae, que es tu palabra, en un corazón que está ya listo para dar fruto, lo daremos al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, ¿qué clase de fruto estoy dando yo en mi vida? ¿Cuál es el fruto cuando tú me pides ese fruto, si yo lo puedo dar? Tú nos creaste para alabanza y gloria de tu nombre, Señor. Y me he metido en mis cosas, en agradarme a mí mismo, a mí misma, en buscar mis proyectos y mis cosas a mi manera, pero me he olvidado que tengo que seguir la dirección tuya para poder ver esas promesas cumplidas, Señor, para poder entrar a esa tierra prometida, para poder, empezando mi transformación, poder ver, Señor, que tú no mientes, que tú no nos has engañado nunca, y que esa palabra que un día empezó en el paraíso, ahí en el Edén, con el enemigo, cuando le dijo a Eva, Dios miente, todavía se ha quedado en estos tiempos, Señor. Todavía Él trabaja con que Dios es mentiroso. Señor, y de pronto nosotros lo hemos creído en el fondo de nuestro corazón, cuando pensamos que tú no cumples las promesas, cuando pensamos que tú nos mientes, Señor. Perdónanos, papá, porque eso es no conocerte. Eso es oír la voz del enemigo y caminar con lo que él ha dicho. Así le dijo a Eva, y Eva caminó con esa mentira. Y por eso perdieron ese paraíso, Señor. Nosotros podemos perder muchos paraísos, un paraíso que tengamos por alcanzar cuando nosotros dudamos, cuando nosotros no dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestro ser, cuando no dejamos que cambie toda nuestra vida. Y eso mismo lo llevamos a nuestra familia, a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros hijos, que es lo más peligroso, Señor, cuando no existe una verdad pura en nuestro corazón. Por eso, Señor, meternos en tu camino es conocer la verdad y tener la vida. Espíritu Santo, gracias por meter tu mano en nosotros, por estar en nosotros, por ayudarnos a comprender estas verdades profundas de tu palabra.
Señor, yo quiero ser transformado con la mano de tu amor, Señor. Gracias, Dios, porque no hay Dios tan grande como tú que me pueda enseñar a caminar contigo. Tus caminos son más altos que los míos y tus pensamientos más altos que los míos. Por eso decido creerte a ti, Señor. Bendice el resto de este día y permítenos, Señor, terminar este ayuno. Bendito Dios, entregándote todo nuestro ser a ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, no nos olvidemos que cada año hay un congreso virtual. Se estableció y que se llama La Voz del Sanador. Comienza en agosto. Acuérdense que es todos los meses de agosto. Es virtual. La Voz del Sanador. Comienza en agosto 5 y 6 para que nos conectemos y ese día, como es un día que nos dedicamos a él, podamos escuchar tantas cosas hermosas que Dios tiene para nosotros a través de estas líneas. Ahí en donde usted puede invitar también personas que se unan a este congreso. Y nos dicen quiénes van a estar porque vamos a anotar todos los nombres para poder que usted esté allí y pueda entrar a la sala que le corresponde y bueno, poderle decirle una clave, cómo entra, todo lo que se hace siempre. Entonces, por favor, vayan anotando en el WhatsApp, ¿cierto? Yo quiero estar y yo quiero estar. La Voz del Sanador, agosto 5 y 6, 2023. El año pasado estuvimos y el antepasado. Ya con ese son 3 años de La Voz del Sanador. Cuántas cosas hermosas ha hecho y la gente le agrada y hay testimonios hermosos, así que no se lo pierdan. Nos vemos a las 6 de la tarde, oración de intercesión y recordemos Jerusalén, tierra de amores, nos espera, tierra de bendición, nos espera. Bueno. Un momento esperado, un sentir del corazón de Dios, un instante para estar unánimes en un mismo sentir. Si escuchas con atención la voz del Señor tu Dios. Hombres y mujeres dispuestos, clamando para que se mueva con poder y se oiga la gran voz, la voz del sanador. Desde todos los continentes, desde lo último de la tierra, avivamos nuestro espíritu, dispuestos para dejarnos tratar por el médico por excelencia, Rey de Reyes, Señor de Señores. Serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un momento especial para dar gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará. Ven, caminemos juntos esta ruta de amor y restauración. Aceptemos desafíos, tracemos objetivos, siempre fortalecidos y orientados con la voz del sanador. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. El Espíritu de Dios se está moviendo y lo hace con poder. El impacto de amor eterno está sobre todos los que creen en su nombre. Toma decisiones y actúa. El ahora es ya. Nunca hemos estado tan unidos como un solo hombre, seguros del cumplimiento de su promesa. Un congreso globalizado que desafía las distancias, las rutas de comunicación y cualquier circunstancia adversa. Toda la familia unida, parejas, niños, jóvenes, profesionales, damas, para todos, la voz del sanador, rompiendo paradigmas y lanzándonos en cumplimiento de la gran comisión. Yo soy el Señor, tu sanador. Peregrinación, gran comisionista de acción de gracias a Dios en Tierra Santa. Tus ojos verán a Jerusalén. El Sancti City te lleva. Ven, acompáñanos. No dejes que te cuenten. Sé testigo. Sé peregrino. La travesía será acompañada por parajes hermosos, en un descubrir inimaginable. Sitios en donde se registra la transformación de vidas de hombres y mujeres. La presencia de milagros, señales y prodigios.
Súmate y sé parte de todos aquellos que cuentan su personal y bien valorada experiencia de vida. Al recibir sanidad, consolación, prosperidad y protección, nos respaldan más de 30 años de experiencia, sumando peregrinos en cumplimiento de la Gran Comisión. Hallelujah.